Es un gusto poderlos saludar, compañeros. Vamos a hablar un poco acerca de la administración en los pueblos mayas. Y para esto necesitamos conocer en primer lugar algunas distinciones entre conceptos de civilización y de cultura, porque muchas veces nos podemos referir a la cultura maya desde su organización política, social, económica, y otras veces podemos referir a la civilización maya desde su punto de vista administrativo, político, cultural, económico, y tendemos a confundir un tanto los conceptos. Para ello, compañeros, vamos a utilizar una pequeña definición. Y en primer lugar, para no hacer tan largo el concepto de civilización, podríamos definirlo hasta cierto punto como un conjunto social en el que vamos a estar inmersas nosotras las personas, hombres, mujeres, vamos a formar una civilización, vamos a formar una sociedad dentro de la cual vamos a tener inmerso también la cultura. Es decir, son conceptos separados en cuanto a definición, pero que van de la mano porque no podemos separar la civilización de la cultura ni la cultura de la civilización, porque ambos conceptos se van complementando. El autor que tenemos aquí, que es Samuel Huntington, que es un teórico de las civilizaciones, nos hace una alusión un tanto compleja, pero a la vez muy bonita. Una civilización es la entidad cultural más amplia que puede existir en este caso. La civilización la vamos a formar nosotros los seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, todas las personas que estén inmersas dentro de una sociedad, vamos a formar la civilización. Dentro de esa civilización vamos a compartir características, vamos a compartir conocimientos, saberes, vamos a compartir creencias, y son esos puntos que compartimos en común los que van a formar la cultura. Es aquí donde vamos a encontrar el concepto de cultura, que va a ser el conjunto de conocimientos, de rasgos que vamos a compartir entre sociedad. Es decir, vamos a estar dentro de una civilización como un colectivo de personas y vamos a compartir ideas, pensamientos, vamos a compartir características que van a hacer que formemos nuestra propia cultura. Es decir, la civilización y la cultura no pueden separarse, aunque sean conceptos totalmente distintos. La cultura como tal va a ir cambiando y se va a ir adaptando a los rasgos evolutivos sociales que tengamos. Las personas vamos a cambiar, sí, siempre vamos a cambiar. La sociedad va a cambiar también y la cultura se va adecuando al contexto temporal y al contexto social. Eso siempre vamos a tenerlo que tener en cuenta porque siempre la cultura se va a adaptar a la evolución social que tenemos. Una vez definido esto, podemos hacer alusión a la estructura administrativa del pueblo, de la civilización o de la cultura maya, porque ya conocemos en este caso las pequeñas diferencias que pueden haber. Hablemos entonces de los pueblos mayas ya como una civilización que comparte una cultura dentro de sus rasgos administrativos, y este es el punto clave que vamos a tratar. Sin embargo, vamos a ver un poco acerca de los pueblos mayas. Cabe resaltar y cabe exaltar en primer lugar que los pueblos mayas eran diferentes y eran varios. No era un solo pueblo, era una civilización enorme dividida en muchos pueblos. Espero que estemos quedando un poquito claros aquí. Una civilización grande que se subdividió y esas subdivisiones formaron sus propios pueblos. Pero sí compartían algo, compartían cultura, compartían conocimientos, compartían ideas, compartían saberes. Eso es lo que los unía. Eran diferentes pueblos, pero que compartían hasta cierto punto una misma cosmovisión. La civilización maya, sea hablada desde la civilización en general o como los distintos pueblos,
tenían grandes conocimientos y grandes avances en cuanto a ciencia, en cuanto a conocimiento, grandes matemáticos, grandes arquitectos, grandes astrónomos, incluso grandes en cuanto al desarrollo de la medicina. No creamos que la cultura maya, que la civilización propiamente maya, era una civilización de ignorantes, porque no era así. Desarrollaron conceptos tan complejos en cuanto a astronomía que tienen uno de los calendarios más exactos que pueden existir. Su aporte en cuanto a las civilizaciones precolombinas, por ejemplo, el desarrollo del número cero. Si bien ya otras culturas y otras civilizaciones habían iniciado más o menos el uso del cero, como la civilización china, como los sumerios, en cuanto al territorio mesoamericano, fueron los mayas los pioneros en este punto importante del desarrollo numérico, que era el cero. La astronomía que se les había mencionado, que se mencionó hace un momento, con el desarrollo de sus calendarios, el famoso Chol-Ab y el famoso Chol-Ir, que son dos calendarios que tienen una exactitud tan pero tan precisa que incluso impresiona ahora a quienes los estudian. En el desarrollo de su medicina, en el desarrollo de su sistema agricultor, que tuvieron uno de los mejores sistemas de agricultura que puede existir. Fueron pueblos con un conocimiento muy, muy grande. ¿Qué vamos a conocer en este momento? Esta civilización tuvo tres periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico, y en cada uno de ellos hubo diferentes avances y hubo diferentes desarrollos, y hasta que llegamos al periodo posclásico, en el que va mermando un poquito esta civilización, mucho antes de la llegada de los españoles con la conquista y con la colonización. Hablemos de la división de los tres periodos de la civilización maya. El primer periodo lo vamos a encontrar en el preclásico, lo encontramos en el año 2000 antes de Cristo, el 250 después de Cristo. En este punto del periodo preclásico vamos a encontrar el nacimiento de la civilización y de la cultura maya. Se dan los primeros vestigios, se dan las primeras formaciones de personas que asentaron pequeños pueblos, que luego se fueron expandiendo hasta formar grandes ciudades. Podríamos decir entonces, así a resumidas cuentas, que en el periodo preclásico se empieza a formar la civilización y la cultura maya. Este periodo tiene tres subdivisiones. La primera subdivisión, que es el preclásico temprano. Aquí tenemos la fecha escrita, y en este periodo se empiezan a formar los pequeños pueblos, empiezan a formar los pequeños asentamientos, las pequeñas familias, que luego ya en el periodo clásico van a florecer. En el preclásico medio, aquí ya la civilización estaba un poco más asentada, estaba un poco más desarrollada y estaba un poco más crecida. En el preclásico medio, compañeros, la civilización maya es como que empieza a florecer, empieza a germinar. Y en el preclásico tardío, aquí es donde ya vamos entrando al periodo clásico. La civilización empieza ya a desarrollarse de una manera más bonita, empieza a florecer un poquito más, hasta que llegamos al periodo clásico, que se da entre el año 250 al 900 después de Cristo, y es aquí donde la cultura florece. La cultura se desarrolla, podríamos decir, en su totalidad. Arquitectura, ciencias, astronomía, matemática, medicina, desarrollan esto, y es como que la cúspide del desarrollo de la cultura maya, que se da en el periodo clásico. Se vive así por un tiempo, hay desarrollo, hay progreso, hay desarrollo en cuanto a las ciencias que ya hemos mencionado, y llega entonces el periodo posclásico. Este lo tenemos entre el 950 y el 1539 después de Cristo,
Y aquí, compañeros, la civilización empieza a mermar, empieza a claudicar un poco en cuanto a su estructura. Muchos problemas se dieron. Solo hay que dejar claro, la civilización maya tuvo una época de guerras y tuvo siempre enfrentamientos entre pueblos. Y se nos decía hasta cierto momento era como que una relación tóxica entre odio y amor porque se peleaban, pero también se necesitaban entre sí. Parte de estos enfrentamientos fue un punto clave para el, ¿cómo decirlo? El mermo de esta civilización. Es decir, que va claudicando un poco parte por la guerra y otra parte por algunos otros problemas, especialmente de carácter ambiental. Había hasta cierto punto un cambio climático que desfavoreció cosechas, que desfavoreció la producción agrícola, que era el punto clave de la economía de esta civilización. Los pueblos empiezan a disminuir, se va extendiendo, pero no de una buena manera, sino que se van separando pueblos, se van migrando personas y la civilización maya empieza hasta cierto punto a tambalear en cuanto a su estructura. Podríamos decir mucho antes de que llegaran los españoles con la invasión, con la conquista, ya la civilización estaba mermando, estaba desapareciendo hasta cierto punto, no en una extinción porque extintos no están, sino que en una disminución hasta cierto punto. ¿Cómo estaba organizada la cultura y la civilización maya en cuanto a distribución territorial? Podemos mencionar a México, a Guatemala y a Honduras, que fueron las confederaciones más grandes en cuanto al desarrollo de la cultura maya. Parte de México, especialmente en la península de Yucatán, Guatemala, que tiene una de las ciudades centrales para el desarrollo de esta civilización que fue Tikal, y Copán, por ejemplo, que está en el país de Honduras. Si bien ahora estos territorios son países diferentes, en su momento llegaron a ser parte de la misma confederación maya. Es decir, que estaban como que unidos entre lazos de civilización y de cultura. Esta es como que la división territorial que se tenía. Tenemos a México, por ejemplo, a Chichén Itzá, en Guatemala la ciudad más importante que es Tikal, podríamos mencionar incluso a Quiriguá, a Copán en Honduras, que fueron ciudades muy importantes. Una vez aclarado este punto y conocido este punto especialmente, entramos a la organización social. Esta organización social se daba por escalones jerárquicos. No es que la civilización maya tuviera una democracia hasta cierto punto y que eligieran ellos a sus gobernantes, sino que se tenía una organización social basada en jerarquías que la mayor parte del tiempo eran heredadas. Es decir, mi papá era el rey, era el jefe, yo como hijo voy a heredar ese cargo. Mi papá era, por ejemplo, era artesano y yo como hijo también iba a heredar esa actividad. Se dividía entre una élite dominante y una masa de plebeyos, pero hay que tener claro algo, no únicamente se llegó a completar la civilización maya en el periodo clásico, floreció y de una vez dijeron, vamos a hacer o vamos a designar a los reyes o los reyes van a ser tales y tales personas. No, fue un proceso que se fue dando poco a poco. En sus inicios o en los inicios de la civilización maya se tenía la élite y se tenía los plebeyos. La élite conformada por sacerdotes y reyes y los plebeyos entre el resto de las personas que trabajaba, que hacía artesanías, que trabajaba metales hasta cierto punto. Y poco a poco esto se fue
podríamos decir perfeccionando, hasta que llegamos a la organización social que se conoce generalmente. Esta imagen que vemos aquí es la organización social de la que se tiene conocimientos, porque realmente los conocimientos exactos estaban escritos en los códices que llegaron a quemarse ya después con la conquista, porque se pensaba que era del diablo y un montón de cosas que se dieron durante el periodo de la conquista, pero por lo menos de lo que se tiene conocimiento es de esta estructura social. Tenemos al gobernante supremo, al Alachwinik. Este representaba a la mayor autoridad dentro de un pueblo, dentro de la sociedad o dentro de la civilización maya. Se le conocía como el hombre verdadero y hasta cierto punto podríamos nombrarlo como el Ajau. En su momento, en algunos textos nos van a nombrar como el Ajpop, que era el tapete, digamos, la base de la estructura social maya. Básicamente el rey, el que gobernaba, el que estaba en la cúspide de la organización social. A ese se le rendían tributos, a este era básicamente el mandamás de la civilización. Bajo el gobernante, que era el Alachwinik, encontramos a la nobleza. La nobleza ya se va a encargar un poco de la organización, de la distribución, un poco del resto del pueblo. Encontramos a las autoridades locales, encontramos a los sacerdotes, a los guerreros y a los grandes comerciantes. Sacerdotes en primer lugar porque la civilización maya tenía una espiritualidad bastante bonita hasta cierto punto en cuanto a su cosmovisión, en cuanto a la forma de ver las cosas, y eran los sacerdotes los intermediarios entre el gran gobernante y entre el resto del pueblo. También los sacerdotes cumplían la misión de la comunicación entre el ajau que estaba en este caso descrito entre el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Ellos eran los intermediarios, es decir que el gobernante supremo estaba allí, también era intermediario, pero quienes más intervenían eran los sacerdotes. Se tenían los guerreros, lo que les comentaba en su momento. La civilización fue una civilización que tenía muchos enfrentamientos, entonces era necesario prácticamente, como decir, el ejército de cierta civilización, de ciertos pueblos, y estaban inmersos dentro de la nobleza. Y los grandes comerciantes, los que daban básicamente la estabilidad económica de la civilización. En el siguiente escalón más bajo teníamos a los artesanos y a los campesinos. Artesanos que se dedicaban, por ejemplo, a la metalurgia o que se dedicaban a la elaboración de artesanías en barro o cositas que fueran necesarias para el resto. Y teníamos a los campesinos que se encargaban básicamente de la cosecha, de la distribución agraria, podríamos decir, o la producción agrícola. Pero hay que hacer una pequeña distinción porque también teníamos o se tenían esclavos mayas. Estos esclavos generalmente eran personas que habían cometido delitos o que eran traídos de otros lugares por haber cometido delitos. Entonces, los esclavos se encargaban de la mano de obra un tanto más pesada y también tenían la necesidad de la producción agrícola, así que podríamos decir que entre campesinos y esclavos compartían hasta cierto punto un mismo trabajo. Esta es la organización que se conoce o más conocida en cuanto a la civilización maya. El gobernante, la nobleza, los artesanos, los campesinos y los esclavos, siendo los esclavos el punto más bajo de la civilización. Posteriormente ya encontramos y vemos la forma de economía que tenía esta civilización, esta cultura. En primer lugar, recordemos el periodo preclásico, donde dijimos que el pueblo se estaba formando, la cultura, la civilización se estaba formando. Como tal, no había un sistema económico.
¿De qué se valían los propios mayas? Únicamente de la recolección de lo que producía la naturaleza. Hay un punto clave del agradecimiento que se tenía después con la misma naturaleza porque los proveía en sus inicios de alimento, de agua, de lo que fuera necesario para ellos. No es que de una vez haya aparecido la cultura con un sistema económico bastante producido, sino que se fue formando poco a poco. El inicio de la civilización maya se da únicamente en la recolección natural de frutas, de especies, que ya después se fueron perfeccionando, digamos, ya empezó la caza, empezó la pesca, empezó la agricultura, y es en el periodo clásico donde dijimos que la civilización floreció, que se da un sistema económico un tanto más civilizado, un tanto más pulido, en el que vamos a utilizar o en el que se utilizaban granos como forma de pago. Parte de la economía maya y un punto principal que no podemos olvidar de esta civilización es la agricultura. De la agricultura nace la economía básicamente, más allá de los artesanos. La agricultura era la clave tanto para la alimentación como para la economía. ¿Cómo se hacía el sistema de agricultura o cómo era el sistema de agricultura maya? Usaban una técnica que se llama la roza, que era básicamente la quema de grandes hectáreas, de grandes territorios de vegetación para la cosecha. La base principal de la agricultura maya era el maíz. Eso creo que todos lo conocemos, todos lo sabemos, y era base primordial de su alimentación. Se quemaban y se usaba la técnica de la roza para quemar extensiones de vegetación para el cultivo de maíz, pero también se cultivaban otras especies. Se cultivaba, por ejemplo, el camote, el cacao, el tomate, la yuca hasta cierto punto, las diferentes calabazas que hoy conocemos, y formaron un sistema agricultor bastante interesante, algo a lo que se le conoce como el sistema de milpa. Y ahí entra lo que se decía al principio, que tenían un conocimiento y tenían una habilidad, una ciencia tan pero tan buena, que incluso podríamos decir que sin saberlo lo hacían. Y parte de esa ciencia lo encontramos en el sistema de milpa. Producimos maíz, producimos frijol y producimos calabazas, porque esa ciencia es muy, muy bonita. El maíz nos sirve como la base para el frijol va a fijar nitrógeno a la tierra y las calabazas van a evitar que se propague mala hierba. Entonces, vean, ahí la ciencia dentro de la agricultura y la agricultura como la base de la economía del pueblo, de la civilización maya. Dentro de su economía vamos a tener un punto muy importante que creo que todos hemos escuchado, que era el famoso trueque, el intercambio de ciertas cosas por otras cosas. Pero vamos a aclarar un punto principal. Número uno, teníamos un transporte o se tenía un transporte de mercancías por tierra. Se producía la agricultura, se producían los recursos agrícolas, el maíz, el frijol, todas las especies que se hayan producido, y estas se transportaban para su pronta distribución o para su pronto intercambio. También se tenía un transporte de mercancía por agua, especialmente aquellos que se dedicaban a la pesca. Y también dentro de su comercio, que era básicamente la economía, el intercambio, el trueque. Sin embargo, no utilizaban el dinero que hoy conocemos, no es como que tuvieran quetzales, dólares o algo por el estilo, sino que se utilizaba las semillas del cacao y las semillas del café hasta cierto punto como una forma de pago. Es decir, que el dinero de ese entonces era el cacao y era el café. Más allá del trueque, que era, por ejemplo, te doy maíz para que me des frijol, luego se pudo pulir un poco más el sistema económico y ya empezamos a utilizar semillas, en este caso las de cacao y café, perdonen la tanta
tanta repetición, pero tal vez así dejamos un poquito más claro, semillas de cacao y café como formas de pago, básicamente como el dinero que se tenía. Este es un poco del sistema de administración que se tenía, tanto de lo político, geográfico en cuanto a su distribución territorial, el conocimiento de su estructura social y la economía que ellos tenían. Esto es básicamente la forma en que la civilización llegaba a sustentarse, llegaba hasta cierto punto a florecer, más hasta que llegó el periodo posclásico, que como dijimos fue mermando un poco la civilización. Yo espero que haya quedado claro este punto, este tema, y si es así, pues me alegro mucho y si no, pues espero mejorar en próximas explicaciones. Muchas gracias por la atención, pasen feliz día y espero que todo salga de la mejor manera para cada uno de ustedes.